sintiendo el gozo y la alegría de poderlos acompañar y compartir con ustedes lo que nuestro Dios todopoderoso, eterno, amoroso, fiel, glorioso Señor Jesucristo me ha enseñado en estos días. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a tener un versículo guía, por decirlo así, que va a ser el versículo 30 del capítulo 1. Abramos todas nuestras Biblias allí y dice el versículo allí: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Ese va a ser el versículo central del mensaje de esta mañana y quisiera orar para encomendarme al Señor y que sea Él guiándome y guiándonos en la reflexión del día de hoy. Oh Dios, gracias por la bendición que significa reunirnos. Gracias por estas tecnologías de estos tiempos que a pesar de la distancia logramos tener la dicha de vernos, de oírnos y de congregarnos, Señor, alrededor de tu palabra. Yo quiero encomendarme a ti, Señor. Te pido que me guíes en la enseñanza, que abran nuestros oídos espirituales para oír tu palabra, cada versículo, cada mensaje que tienes para nosotros, y que podamos no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Encomiendo, por tanto, este tiempo a ti, en el nombre precioso de Jesús, dándote primero muchas gracias por la iglesia de Cota y sabiendo que tú la estás edificando, la estás consolando, le estás exhortando y le estás usando para la extensión de tu reino. A ti toda gloria y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, este precioso versículo dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Es solo buenas noticias esta mañana. Esa es la principal. Dios nos ha unido con Cristo Jesús. Y como si eso fuera poco, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Esto, para entenderlo, debemos leer, para entender la profundidad de que Cristo Jesús nos ha sido hecho, dice en la otra versión, la sabiduría. Podemos leer desde el versículo 18 de ahí del capítulo 1. Dice allí: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Dónde queda la sabiduría humana? Por ese camino nunca el ser humano conocerá al Señor. Usó nuestra predicación ridícula, dice el apóstol Pablo, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, nosotros, la iglesia, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos entendido el evangelio, ha sido porque Dios nos llamó a la salvación. Tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios. Y ahí está el tema que estamos meditando. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo
de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos. Cuando Dios los llamó, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. El Señor entonces nos muestra allí que él rompe, ¿no?, con todo lo lógico para el mundo. Él rompe con lo establecido porque él no le da preeminencia a lo que el hombre le da preeminencia, ¿no? A los de, entre comillas, más alta posición, o a los más estudiados, o a los más preparados, o los más privilegiados del mundo. No, dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Y saltemos al 31, que dice, por tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Entonces allí el Señor nos muestra cómo Dios nos ha unido, versículo 30, con Cristo Jesús, y Él ha hecho que Jesús fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. La sabiduría, el hecho de que Cristo Jesús sea la sabiduría misma, es algo glorioso porque nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces, como dice ahí mismo en 1 Corintios, vamos al capítulo 3, verso 18. 3, verso 18 dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo, dice el 19, es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Sabe que no valen nada. Entonces, Cristo Jesús es la misma sabiduría. Y por eso nosotros, como dice también en el capítulo 2, miremos el versículo 16 de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice allí, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Es glorioso lo que dice ahí. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto quiere decir que nosotros tenemos el punto de vista de Dios. Nosotros tenemos el punto de vista de Cristo. Nosotros vemos la historia humana y vemos lo que está sucediendo en este mismo momento. Esta pandemia, todo este desorden social, todo este caos, lo vemos desde el punto de vista de Cristo Jesús. Entonces, tenemos una perspectiva eterna, tenemos una perspectiva profética, y por ello sabemos que la profecía, la palabra de Dios, se está cumpliendo, porque Él habló, allá en Mateo 24 está registrado, ¿no?, que antes de su segunda venida, habría esto que estamos viendo, ¿no? Pestes, hambres, habría guerras, rumores de guerras. Habría, en Timoteo, el Espíritu Santo le dice a Pablo cómo serán los hombres en los postreros días, ¿verdad? Amadores de sí mismos más que de Dios, ingratos, impíos, sin afecto natural, crueles, desobedientes a los padres. Él los describe, el Señor. Entonces nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, nosotros vemos las cosas como Cristo las ve, y por eso no nos atemorizamos como
como el que no conoce a Cristo, y por eso no nos angustiamos, no nos deprimimos, no nos sentimos sin esperanza, todo lo contrario. Nosotros tenemos la esperanza bienaventurada, la segunda venida de Cristo, como la esperanza segura. Como dice el apóstol Pedro, ¿no? En una de sus cartas dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿no? Nosotros sabemos lo que está ocurriendo desde la perspectiva divina. Y eso es de mucho consuelo, de mucho consuelo. Nosotros podemos discernir lo espiritual, porque tenemos el Espíritu Santo. Nosotros nacimos de nuevo, pasamos al reino espiritual. Entonces, no nos movemos por lo que vemos, ¿cierto? Nosotros nos movemos por fe, ya que la fe, entendemos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese regalo precioso que Dios nos ha hecho, nos hace vivir precisamente confiados, porque sabemos que aquel que no se ve, el Dios invisible, es el Señor de la historia soberano, y que nada se ha salido de su control, y todo lo que pasa está dominado y controlado por Él. Somos habitados por el Espíritu Santo, somos guiados por Él. Y entonces somos sabios cuando dependemos de Dios. Somos sabios, actuamos de una manera sabia cuando dependemos de Él. Cuando hacemos las cosas como Él dice en su santa palabra. Cuando estructuramos nuestra familia sobre sus consejos. Cuando educamos a nuestros hijos de la manera que Él dice que debemos hacerlo. Cuando manejamos nuestro dinero, nuestro sueldo, nuestros ingresos económicos de la manera en que el Señor dice, apartando primero para Él, para su obra, para su gloria, como un acto de adoración a Él. Cuando ahorramos, ¿cierto? Guardando, como aprendiendo de la hormiga que trabaja, ¿no? En el verano para estar bien en el invierno. Entonces, ahorrando para la vejez, son cosas inteligentes, ¿no? En la forma en que nos alimentamos, no dejar de ejercitarnos, cuidando nuestra salud, en fin, todo eso es sabiduría práctica, ¿no? La manera en que trabajamos, ya no porque el jefe nos está mirando, ¿no? Sino como dice por allá en Efesios, trabajando para el Señor, no para solamente bajo la mirada de nuestro jefe, sino bajo la mirada de nuestro Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria. Y así somos excelentes empleados y nos mantenemos en el trabajo y nos reconocen y vamos poco a poco avanzando y tenemos nuestra provisión segura para la gloria de Dios. Y aún en periodos de pronto de no tener trabajo, pues comprobamos la fidelidad de Dios, porque Él jamás nos desampara. Sigamos leyendo entonces nuestro versículo guía, capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 30, porque vamos a pensar en las otras tres cosas que dice ahí. Vamos a volverlo a leer. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio, mucho beneficio, ¿verdad? Cristo nos hizo justos ante Dios. Eso quiere decir que Cristo Jesús, gracias a su sacrificio en la cruz, nosotros fuimos hechos justos cuando creímos en el sacrificio de Cristo. Para entender entonces eso que dice ahí, Cristo nos hizo justos ante Dios, para profundizar un poco, vamos a Romanos, capítulo 3, ahí atrás de Primera de Corintios, nos devolvemos unas hojitas y llegamos a Romanos, capítulo 3, y vamos a leer del 20 en adelante. Capítulo 3 de Romanos, y leamos del 20 en adelante, donde dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces, la ley, el Antiguo Testamento nos muestra, principalmente el Pentateuco y la ley en Deuteronomio, en Éxodo, nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, versículo 21, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree.
sea quien fuere. Entonces, ¿cómo nos hace justos Dios? Ahí dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Amén. Sigamos leyendo el 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Es otra gran noticia, maravillosa noticia, ¿no? Primero, Cristo es nuestra sabiduría, nos ha sido hecho nuestra sabiduría, y Cristo nos ha hecho justos. Cuando creemos en Jesucristo, que Él murió por nosotros en la cruz, creemos que Él resucitó de entre los muertos, somos salvos, es decir, somos declarados por Dios justos. A sus ojos somos justos. Y esto quiere decir que la palabra justo o justificar en el original griego es dikaio, que quiere decir reivindicar, absolver, pronunciar y tratar como justo. Una persona que ha sido justificada ha sido puesta en libertad o hecha pura de cualquier pecado o culpa del pecado. La justificación significa estar delante de Dios como si nunca usted hubiera pecado. Estamos delante de Dios por la obra de Cristo Jesús y por haber creído en ella, como si nosotros nunca hubiéramos pecado, porque el Señor nos ha hecho justos por la fe en Cristo Jesús. Maravillosa noticia, ¿no? Pero no acaba ahí. El versículo guía de esta mañana, capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 30. ¿Qué más dice allí? Como si esto fuera poco, ¿no? Ya Cristo nos ha dado, o nos ha sido hecho, dice en la versión Reina Valera, nos ha sido hecho sabiduría. En esta versión dice, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Esa es la primera gran noticia. También Cristo nos hizo justos ante Dios. ¿Qué más? Nos hizo puros y santos. Puros y santos. Ese es el concepto de santificación. El Señor nos ha hecho que Cristo sea para nosotros nuestra santificación también. Y santificar en el original griego es hagiotzo, es poner aparte para un propósito santo. Es hacer santo a una persona. El santo, la persona que Dios ha santificado, que Dios ha puesto aparte para él, ha sido apartado de lo común, de lo ordinario, y ha sido aislado para servicio de Dios. Me gustaría que miráramos segunda de Timoteo más adelante, la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer del 19 al 21. Segunda Timoteo 2, del 19 al 21, pensando en que Jesús nos santifica. Dios a través de Cristo nos hace santos. Entonces miremos en 2 Timoteo 2, que dice el 19 al 21, dice, sin embargo,
La verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, le aconseja el apóstol a Timoteo. Entonces, ya lo vamos a seguir leyendo, pero quiero decir esto en este momento. Entonces, en cuanto a la santificación, posicionalmente ya hemos sido apartados por Dios para Él, hechos santos. Ahora, con lo que estamos leyendo, hay una parte que nos corresponde a nosotros, y es procurar vivir una vida pura, cada día más pura, para lo que dice ahí, para que el Señor nos use, que es el gran privilegio del Hijo de Dios, ¿no? Que su Padre lo utilice, lo llame para su servicio, lo ponga a trabajar para Él, que otro privilegio más grande, que otra posición más importante, más digna, más trascendental que servirle a Dios, ¿no? Ser usado por Él. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a su discípulo Timoteo, en el versículo 22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces, entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Qué bendición lo que dice entonces allí, que Cristo nos hizo justos ante Dios y nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Entonces, también en cuanto a este tema de la santificación, quisiera decir que lo que dice, vamos a 1 Corintios también capítulo 6, veamos ahí, pensando un poco más en esto de ser santos, de que Cristo nos hace santos. Capítulo 6 de 1 Corintios, leamos versículo 9 al 11, dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces sí, en el pasado fuimos así. En mi caso fui un borracho perdido. Y como dice el apóstol aquí, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados. Aleluya. Fueron hechos santos. Amén. Fueron hechos justos ante Dios. ¿Cuándo? Al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y de pronto esta mañana alguien nos está escuchando, está allí al lado de su familiar que ya es creyente y esta mañana está escuchando este mensaje. Yo te animo para que hoy mismo tú también
creas en Jesucristo, creas que Él murió por ti en la cruz, procedas a arrepentirte, a decirle a Dios, Señor, quiero cambiar de vida, no quiero seguir siendo delante de ti injusto, quiero que tú me hagas justo, quiero que tú también a mí me hagas santo, me apartes para ti. Me arrepiento, Señor, quiero empezar una nueva vida contigo. Por eso te entrego mi vida. Quiero que tú seas mi pastor y me guíes, porque no quiero morir, no quiero que Satanás acabe con mi vida, no quiero que el mundo me siga engañando. Quiero tener una vida a tu lado, quiero disfrutar luego de morir, o desde ya quiero disfrutar una vida eterna y no quiero tenerle miedo a la muerte, porque tú venciste la muerte cuando resucitaste. Entonces quiero ser un seguidor tuyo, Jesucristo, y yo también un día ser resucitado por ti para vida eterna y estar eternamente contigo. Hoy puedes empezar una vida completamente diferente si crees en Jesucristo y vienes a Él arrepentido, arrepentida. Volvamos a nuestro versículo guía, ya vamos terminando. Volvamos a leer desde el principio. 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, y ahora vamos a puros y santos, y ahora vamos a meditar en las últimas palabras del versículo, y nos liberó del pecado. El Señor nos liberó del pecado. Eso en otras palabras es el tema de la redención. Nosotros como seres humanos no podemos liberarnos por nosotros mismos, no podemos hacernos libres a nosotros mismos de Satanás, no podemos hacernos libres del miedo a la muerte, no podemos hacernos libres de la muerte, de la realidad de la muerte, no podemos hacernos libres a nosotros mismos del poder del pecado, esos pecados que nos esclavizan, que nos amargan la vida, que nos hacen sufrir tanto, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Señor nos libere del pecado. Y eso es, no lo logró el Señor Dios, creador nuestro, no lo logró, sino haciendo algo increíble, ¿no? Y fue pagando un rescate por nosotros, pagando el rescate por nosotros, con el fin de liberarnos de la esclavitud. Y como dice Gálatas capítulo 3 y 4, habla de la esclavitud como una maldición, ¿no? Estábamos bajo una maldición. El creyente nosotros los que creemos en Cristo somos redimidos, somos rescatados de la maldición de la ley y nos da, una vez nosotros creemos en Cristo, el Señor nos da plenos derechos como hijos suyos. Jesús pagó el precio de nuestra libertad, de nuestra redención. El mismo Señor Jesucristo dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dijo Jesús, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cómo nos liberó del pecado el Señor? Dando su vida para rescatarnos. Así lo hizo. También dice Tito, se los quiero leer, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Miramos, para terminar, Romanos, un poquito atrás, pensando en esto que el Señor nos libertó. Veamos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y leemos del 6 al 10, dice allí. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios
mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos con nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Somos ahora amigos de Dios. Somos libres, hechos libres por Cristo Jesús, por su obra en la cruz, por su poder, por su santidad, por su amor, por su resurrección de entre los muertos. Nos ha hecho libres cuando nosotros creemos que Él llevó a cabo todo eso por amor a nosotros. Y terminamos ahí en 1 Corintios versículo 31 con una frase muy simple, muy clara. Dice, por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Y para entender este versículo profundamente, me gustaría terminar leyendo, que me acompañen todos, a Jeremías, capítulo 9, Jeremías 9, y leamos el versículo 23, pensando en eso. Si alguno se quiere jactar, jáctese solamente. Se puede jactar solamente de conocer al Señor, ¿no? Del Señor mismo, de Cristo Jesús. No hay nada en nuestras vidas, ni la carrera, ni las posesiones que tengamos, ni la posición que tengamos, ni la familia que tengamos, ni el cuerpo que tengamos, ni la capacidad intelectual que tengamos, de lo que podamos jactarnos. Si nosotros somos creyentes y entendemos la infinita dimensión de Cristo Jesús, su infinita belleza, su infinito poder, su infinita sabiduría, su infinito amor, todo lo demás podemos considerarlo como nada, como llegó a decir el apóstol Pablo, ¿no? Como basura, como basura, cuando lo comparamos con conocer a Cristo y ser hijos de Dios. Leamos el 23, como dice, Jeremías 9, 23. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu bendita palabra, por habernos dado estos minutos, esta mañana de domingo en nuestro culto dominical, para meditar en estos temas tan preciosos, en la sabiduría que es Cristo Jesús, en la justificación que es Cristo Jesús, en la santificación que es Cristo Jesús, en la redención, en el rescate que tú pagaste por nosotros, por nuestra libertad, ese sacrificio precioso en la cruz. Gracias, oh Dios, gracias porque solo de ello nos jactamos, Señor, de haberte conocido, de hoy en día poder ser esclavos tuyos, poderte servir, poder deleitarnos en nuestra comunión contigo, poder vivir una vida llena de gozo, llena de libertad, llena de confianza, llena de alegría, llena de comunión con hermanos, una vida preciosa con la iglesia local, una vida de servicio a los demás, una vida de interesarnos por la vida de otros, porque hemos conocido el amor que eres tú, Señor. Bendito tu nombre, bendito eres tú, oh Dios, bendice esta iglesia local preciosa allí en Cota, gracias porque tú la estás guiando, tú la estás prosperando, tú la estás edificando, tú la estás protegiendo, tú la estás alimentando, tú la estás edificando, Señor. A ti toda la gloria y la alabanza por la iglesia en Cota y por
la manera preciosa en que a cada familia le provees, a cada familia le cuidas. Yo oro por los niños, oro por los jóvenes, bendíceles, guárdales a todos ellos, Señor, y permite que esta iglesia preciosa siga dando muy buen testimonio allí en Cota y ganando muchas almas para el reino de Dios. Así sea, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Estaremos viéndonos, espero, muy pronto personalmente. Dios les bendiga.